todos los que no nos habíamos saludado, los que ya nos saludamos, bienvenidos ahí los que se conectan también ahí en la transmisión. Hermanos, vamos ubicando ahí en sus Biblias, por favor, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, y vamos a dar lectura ahí en el capítulo 2, por favor. Bueno, ahí vamos a leer, hermanos, desde el versículo 14. Por favor, síganme ahí con su vista. Voy a leer hasta el final del capítulo. Vamos a estar leyendo un poquito en esta tarde. Síganme, por favor, ahí con su vista. 2:14. Dice la palabra de Dios así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos, dice, no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está hoy con nosotros. Empero, siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que el fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, empero él dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo.
Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas, y repartían a todos como cada uno había menester, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos en esta tarde, Señor, de tu ayuda para que tú pongas tu palabra en las mentes y corazones de mis hermanos, Señor, y ayudes a este vaso de barro también, Padre, a predicar en conformidad a tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, a que estos pasajes traigan a nosotros discernimiento, que sea nuestra alma sacudida, sean nuestros ojos iluminados, Señor, y que los corazones de los creyentes también sean redarguidos con tu palabra. Te pedimos todas estas cosas poniéndonos en tus manos, sabiéndonos indignos e incapaces de cambiarnos a nosotros mismos y dándote a ti la gloria por la salvación. Todo esto, Señor, ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos viendo ya muchos domingos acerca de la iglesia, y bueno, Dios puso en el corazón de este que les está hablando el predicar también acerca de otra iglesia, ¿verdad? O sea, en estos pasajes que estamos leyendo vemos al apóstol Pedro predicando a los judíos, ¿no? A los varones judíos de los que habla ahí la Escritura. Dice, y todos los que habitaban en Jerusalén, y todos los que habitaban allí en Jerusalén, ¿sí? Usando la Escritura, ¿no? Del profeta Joel para hablar todas estas cosas, para hablar las maravillas que haría el Señor en su pueblo, ¿no? Estaba hablando acerca de Israel y acerca, ¿no? de su iglesia que era cumplido en aquel día de Pentecostés, ¿no? Lo que haría Dios derramando su Espíritu Santo y trayendo la salvación a todo aquel, ¿no? Dice la Escritura, que invocara su nombre, ¿sí? Dice, todo el que invocara el nombre del Señor, no, ese será salvo. Y ya hemos estudiado, hermanos, para que no haya alguna confusión de que proclamar o decir solamente te invoco, ¿no? O alguna cosa así. Ya hemos hablado acerca de lo que invocar, ¿no? Todo lo que invocar debe traer a la vida de una persona. No debe de haber una convicción de pecado y todo lo que ya hemos visto, y que lo invoque para salvación de su alma, para salvación de su alma. ¿Sí? Hablaba el apóstol Pedro acerca de la vida justa y perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Varón aprobado, dice, en su obediencia activa, todos y cada uno de los mandamientos cumplidos a la perfección por la vida de nuestro Cristo Jesús. ¿Sí? Hablaba acerca de su muerte aún su muerte de forma soberana, ¿no? Decía él que él ponía su vida, ¿no? Y asimismo él la volvía a tomar. ¿Sí? Por el determinado, dice ahí el libro de los Hechos, por el determinado consejo de su voluntad, no en su obediencia pasiva, yendo a la cruz y cargando los pecados de nosotros, ¿no? Y hablando acerca de la resurrección de él mismo, ¿sí?
dice el cual Dios levantó de los muertos, poniendo el sello de la aprobación del sacrificio vicario de Cristo Jesús, la resurrección, ¿no? Bueno, la forma, hermanos, en que quisiera que pusiéramos esto en nuestras mentes es que, bueno, debemos verlo desde una perspectiva, ahí desde el contexto en donde están ubicados, ¿no? O sea, están en la iglesia de Jerusalén, ahí están todos reunidos en Jerusalén, y es una iglesia, como vamos a ir viendo, que tuvo prodigios, tuvo milagros para su conversión. Era necesario para establecer la escritura, establecer la salvación, confirmar la iglesia, que todas estas cosas sucedieran, ¿sí? Sin embargo, después vamos a ir viendo a lo largo de este libro y de esta tarde, ¿sí?, que era una iglesia imperfecta, una iglesia con muchos errores, una iglesia con, bueno, hermanos que se equivocaron, con personas que estaban con los motivos incorrectos, etcétera, ¿no? Todas estas cosas estaban ahí, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. El asunto es que nuestro Dios está poniendo desde la Escritura, ¿no?, cómo son las iglesias, qué es lo que pasa en las iglesias. Hemos escuchado a nuestro hermano hablando de la iglesia, ¿sí?, hablando del principio de exclusión, de que el candelero está en cada una de sus iglesias locales, ¿sí?, hablando ahí en el libro de Apocalipsis, ¿no?, de las iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Teatira, de Sardis, de Filadelfia, ¿sí?, y de la Odisea, y ninguna de ellas es perfecta, todas ellas con errores, ¿sí?, algunas muy esforzadas, tratando de cumplir con todo el mandato que Dios ha dado, ¿no?, apegándose a las enseñanzas apostólicas que ahora tenemos en el Nuevo Testamento para apegarnos a ellas también, y otras, ¿sí?, con errores muy fuertes, ¿no?, de tal manera que Dios advierte, ¿no? O sea, ahí en Apocalipsis 2:5, ¿no?, dice: si no te arrepintieres, no quitaré el candelero, no tu candelero de su lugar, ¿sí? Pero a pesar de los errores, ¿sí?, de estas equivocaciones y del pecado, y vemos que en las advertencias del Señor hacia estas iglesias hay un amor incomparable, hay un amor que no se puede medir, hermanos, hay un amor de perdón, un amor de disciplina, ¿sí?, con la cual Dios no busca adolecer, no dar dolor a los miembros de una iglesia, a los creyentes, sino que lo que busca es corregir y santificar a fin de que seamos, hermanos, a la estatura del varón perfecto, ¿no?, que llevemos una vida, ¿no?, modelando lo que el Antiguo Testamento, lo que el Nuevo Testamento, nos habla acerca de la iglesia y acerca de la vida de los creyentes. Entonces, cuidando las formas, cuidando los motivos, ¿no?, en estas iglesias, en las 7 iglesias del Apocalipsis, mencionadas en el Apocalipsis. Bueno, en la asamblea de la que estamos hablando en nuestro pasaje de Hechos, ¿sí?, no hay alguna diferencia, ¿no? Es la iglesia de Jerusalén. Ahí como está ahí escrito, ¿no?, la iglesia de Jerusalén. Y vemos primeramente la mano de Dios ahí en la escritura, ¿no?, actuando con grandes maravillas, con grandes prodigios. Les dio el don, ¿sí?, de la predicación en lenguas que ellos nunca habían estudiado. De eso se trata este asunto, ¿sí? Ya lo hemos platicado también. No son lenguas desconocidas para el mundo, eran lenguas de personas de otros países, como si vinieran de Estados Unidos, de Rusia, de España, ¿no? Es el mismo idioma, ¿no? De Portugal, y cada uno aquí le hablara a su prójimo en su propia lengua sin haber estudiado ni nada, ¿no? Entonces, eso Él les dio este gran don, este milagro, ¿no? Y fueron salvos en esos días varios miles de personas, ¿sí? ¡Qué maravilla! Que ahorita vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Que la iglesia, viéndola desde la perspectiva humana, no estaba preparada para esto. Y ninguna iglesia está preparada humanamente para esto.
Si a veces pedimos avivamientos, pedimos que las personas recapaciten, que más personas vinieran aquí, y si nosotros no estuviéramos apegados a los mandamientos del Nuevo Testamento y confiados en el Espíritu de Dios, no podríamos hacer absolutamente nada. Nada, ¿verdad? Entonces, bueno, notamos que en aquellos días cuando el Señor fue al cielo, ahí en el capítulo 1, el Señor fue al cielo, ¿no? Subió en una nube, dice, en los versículos 13 al 15 nos habla el libro de los Hechos del capítulo 1, que se reunían aproximadamente ahí en la iglesia de Jerusalén 120 personas, ¿no? Alrededor de 120 personas. ¿Sí? Esto me hace recordar más o menos cuántos éramos hace algún tiempo, ¿no? Como 100, 120 por ahí, más o menos. 120 personas. ¿Sí? Entre ellas estaba María, la madre de Jesús, y dice la Escritura, y sus hermanos, ¿no? Léalo ahí en el 1:13, por favor, del 13 al 15. Hechos 1:13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes y Judas, dice, hermano de Jacobo. Y todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, dice, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿no? Los hermanos de Jesús, digo, ahí de rebote vamos viendo algunas cosas, ¿no? Acerca de las personas que tienen que quitar estos textos para decir que Jesús no tenía hermanos. Y cuando llegan a la sinagoga y le dicen a él, Señor, dice, tu madre y tus hermanos te buscan, dice, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? No dice, estos que están aquí, no, ustedes son mi madre y ustedes mis hermanos, mi familia. Y aquí en este texto hace una separación, ¿verdad? Hace una separación de los apóstoles y de sus hermanos, ¿no? María y sus hermanos. Entonces, está obvio, ¿no? Ahí que tuvo más hijos María, ¿no? Hermanos de Jesús. Bueno, no nos vamos a meter en esto, solamente de pasada los vemos ahí, ¿no? Sobre estas personas no sabemos si sobre los 120, sobre algunos solamente creyentes fue que vino el milagro, el don de hablar en lengua, ¿no? Dice que bajaban lenguas, dice, como de fuego, y se posaban sobre los creyentes, y cada uno hablaba en una lengua que no era la suya, ¿sí? Y mediante esta obra del Espíritu de Dios, una obra poderosa, acreditando a la iglesia, ¿sí? Bajando así como bajaba, ya lo vimos, ¿no? En el tabernáculo, bajaba la nube, como en el templo, ¿no? Llenaba la presencia de Dios, el lugar santísimo y el templo completo. Así el Espíritu de Dios bajó y obró prodigios y milagros en ese día de Pentecostés. Así fue. 3,000 personas, dice, recibieron la palabra. 3,000. Es como si fuera usted a predicar ahí al jardín, ¿verdad? Y de repente empiezan a llegar y a llegar y a llegar y a llegar personas. Y cuente 3,000 personas. ¿Sí? Ahí inmediatamente vendría a nuestra cabeza, ¿qué vamos a hacer con 3,000 personas? Bueno, 3,000. Y esos días fueron bautizados, o ese mismo día fueron bautizados y añadidos a la iglesia como 3,000 personas, dice el Escritura, ¿no? Bautizados e ingresados a la iglesia, ¿no? Nótese, hermanos, no es que sea algo que vayamos a hacer, nos estamos diciendo que es un día muy especial de establecimiento de la iglesia, cómo no tuvieron que esperar, cómo no fueron entrevistados, cómo simple y sencillamente el Espíritu de Dios llegó sobre ellos y hubo una transformación total en ellos, ¿verdad? En ellos hubo esta transformación, fueron bautizados y fueron ingresados a la membresía de la iglesia de Jerusalén. Estamos hablando aproximadamente de 3,200 miembros de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Bueno, hay que llamar la atención así muy rápidamente, ¿no? No voy señalando los puntos, simplemente están aquí anotados, una introducción y el contexto, ¿no? Y las maravillas de Dios, que era lo que estábamos viendo ahorita, y quisiera llamar ahí la atención a algunas características, ¿no? de los viejos creyentes, de los que ya estaban ahí, los 120, y de los nuevos creyentes, ¿no? O sea, ¿qué características tenían? No hay una distinción
No decían, y los que ya estaban ahí hacían esto y los otros esperaban. No hay esta distinción, no todos, dice, ahí estaban. Vamos ahí al versículo, por favor, 2:42. Y perseveraban, dice. Vamos a leer desde el 41, por favor. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿No? Ese es el versículo que quiero que vayamos ahí con la atención. ¿Sí? Perseveraban primeramente, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las características? Bueno, una de las características de los viejos y de los nuevos creyentes era que perseveraban. ¿En qué perseveraban? Dice, ¿sí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? Es decir, o sea, lo que ellos enseñaban hasta ese momento. Acabamos de ver al apóstol Pedro, ¿no? ¿Qué estaba enseñando? Estaba enseñando hasta ahorita, lo que nosotros podemos ver es solamente el evangelio de los judíos. ¿Sí? Este sermón, el primer sermón del apóstol Pedro, el primer discurso, dice ahí las Biblias, ¿no? De Pedro, solamente el evangelio, hermanos, pero hay principios para nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos seguir solamente este modelo porque ahora nosotros tenemos más enseñanza, tenemos más doctrina, dada por los mismos apóstoles en la Escritura. ¿Sí? O sea, no podemos venir y solamente predicar el evangelio. En cada enseñanza y en cada sermón, en cada prédica debe estar el evangelio. O sea, eso es indudable. ¿Sí? Pero también hay más doctrinas que se ciñen al evangelio, a un evangelio completo, ¿no? Entonces, bueno, hasta ese momento enseñaban solamente la salvación por gracia, ¿sí? Toda la vida eclesiástica no estaba ahí todavía, ¿sí? Entendiendo la infalibilidad, la inerrancia de las Escrituras, ¿no? Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, que es lo que enseñaron, ¿no? En las iglesias después de esto, las cartas de Pablo, ¿sí? Los apóstoles enseñaron esto. Enseñaron todo el consejo de Dios, toda la doctrina, todas las doctrinas. Nosotros hasta ahorita hemos visto algunas doctrinas, ¿no? que nos han estado reafirmando a algunos y enseñando a otros, ¿sí? Podemos recordarlas de una manera muy rápida, ¿no? O sea, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que la Escritura es nuestra regla de fe y práctica, que la membresía debe de ser una membresía regenerada y bautizada, ¿no? Que las iglesias deben de predicar, ¿sí? La salvación por gracia, ¿no? Es decir, la predestinación de los creyentes, la salvación por gracia, la elección incondicional, ¿sí? La disciplina, la autonomía del gobierno, el poder de la iglesia, que el poder de la iglesia, sí, recordamos, es espiritual, moral y ético. Hemos visto los oficiales de la iglesia, los pastores, los diáconos, las ordenanzas, y nos recalca las ordenanzas, ¿no? Y volvimos a ver en la clase las ordenanzas, ¿sí? El bautizo, la cena del Señor, el propósito de la iglesia, nos falta de ver, la perpetuidad practicada, ¿no? Predicada y practicada. Entonces, bueno, todas estas cosas son las que la iglesia debe de enseñar, ¿no? Tal como se enseñaba en aquel entonces, ¿no? De la iglesia primitiva, así la iglesia debe seguir enseñando estas cosas y debe estar en el corazón de todos los creyentes. Por eso a veces decimos otra vez los atributos de Dios, otra vez el evangelio, otra vuelta a la confesión de fe. ¿Sí? Debemos estar firmes en estas cosas, hermanos, y bueno, vamos a gozarnos en ellas. Cada vez que las vemos siempre hay algo nuevo, ¿no? Siempre hay algo nuevo, algo que no habíamos visto, algo que se reafirma, incluso algo que se nos había olvidado. Entonces, esa es la primer característica, ¿no? de los creyentes. La otra característica, hermanos, es que dice ahí este versículo, ¿no? Que era la comunión de los unos con los otros. Ellos se gozaban en la comunión los unos con los otros. Ahorita vamos a entrar un poquito más en el contexto de quiénes eran todas estas personas, 3,000 que estaban ahí. Sí, pero
unos con los otros, ¿no? La comunión unos con otros. No había, por favor, no se vaya a ofender, ¿no? Pero no había aquella actitud, ¿sí?, dominguera. Yo el domingo está bien, ¿no? El domingo que voy y está bien, incluso así como que no, me escondo un poquito y ya. Me voy a mi casa y vivo la semana como yo quiera, ¿sí? Recordamos que no es un club, ni nadie le forza a que venga aquí y que coma con los hermanos, a que conviva con ellos, a que esté... No, hermanos, eso es una característica ¿de quién? De los creyentes. El creyente ama a su hermano, amamos a los hermanos, amamos a las hermanas, ¿no? Nos dolemos con ellos, que creo que es más o menos lo que quería decir nuestro hermano con aquel asunto de ser empáticos, ¿no? Empatía no es el hecho de ser empáticos con todas las cosas ni con el pecado de los otros, sino ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Dolerse con los hermanos, dice la Escritura, alegrarnos con los que se alegran y afligirnos con los que se afligen, y más aún los que pasan pruebas, que ya saben lo que es tener una enfermedad, lo que es pasar pobreza, lo que es perder un trabajo, un familiar. Todas estas cosas, ¿no?, nos hacen que nos identifiquemos, sería la palabra, ¿no?, con los demás, y que les amemos de una manera como a nosotros, si alguien no lo hizo, ¿sí?, nos hubiera gustado que lo hiciéramos bíblicamente hablando, ¿sí?, no errando, ¿no?, sino que Dios dé la sabiduría para eso. Bueno, esa era otra característica, ¿no? Perseveraban, había comunión unos con otros, y otra característica es el partimiento del pan, dice. El partimiento del pan. ¿Sí? No era el partimiento del pan el comer juntos. El partimiento del pan era aquello de lo que el Señor Jesús les decía: haced esto en memoria de mí. Después habla de que comían en sus casas, ¿sí?, haciendo una diferencia. Pero el partimiento del pan era la cena del Señor, ¿no? Después Pablo los regaña ahí en Corintios y les dice que están tomando mal la cena del Señor, ¿sí?, que algunos iban hasta sin comer y ganaban la comida ahí, la cena a todos, y se emborrachaban ahí con el vino. Entonces, en esto tenían coinonía y tenían comunión también, ¿no?, en la cena del Señor, ¿sí?, en la mesa del Señor, llamado así en otros lados en la Escritura. Y por último, hermanos, la otra característica que señala aquí el versículo es que oraban, ¿sí? No hay que hacerle ningún comercial a los miércoles. La mayoría de nosotros ya sabemos que aquí estamos reunidos los miércoles a las 7 de la noche, ¿verdad? Es un día que no está obligado en las Escrituras. No dice que los miércoles debe de juntarse a orar la iglesia, ¿sí? Sin embargo, por los trabajos, por la costumbre, porque así también nos ha sido enseñado, ¿verdad? El miércoles, mitad de la semana, viene a ser como un oasis para los creyentes, el venir y ver a los hermanos y gozarnos con ellos y ponernos en las manos del Señor juntos y perseverar de esa manera en la oración, juntos. ¿Sí? No como el único día que oremos. Cada uno debemos orar en nuestros hogares, con nuestra familia, y es algo que no debe de fallar y que falla también mucho, ¿no? Pero es otra característica, ¿sí? No la dice el que está aquí enfrente ni está aventando piedras, dice la Escritura esto, ¿no? Así, en las oraciones, hermanos, en las oraciones juntos. Bueno, entonces pasamos aquí al punto número 4, ¿sí? Después de ver las características de los creyentes, vemos que aunque todas estas características estaban en todos esos creyentes, había una diversidad de creyentes. Y no me estoy refiriendo a la falsa diversidad que se está promoviendo el día de hoy, ¿no? De hecho, ayer casi estuvimos en un desfile ahí de una marcha LGBT, nos tocó salir ahí, salimos en el periódico, a veces nos somos acusados ahí de ir con la marcha, ¿no? Pero el asunto es que no es esta diversidad, no es una broma, no es esta diversidad, porque las palabras ahorita hay que aclararlas. Es la diversidad, ¿no? Que hay creyentes diferentes en muchos aspectos de su vida.
en la cultura, en la economía, en la educación. Sin embargo, aunque hay todas estas diferencias, incluso aquí, hermanos, ¿sí?, varía mucho de las personas que vivimos en Salamanca y de las que viven en Irapuato, de las que viven en León. Hay diferencias, aunque sean chiquitas, ¿verdad? Pero hay diferencias culturales, de trabajo, de familiares, etcétera. Todas estas cosas están ahí, ¿no? Bueno, había diversidad de culturas. Vemos que iban el día de Pentecostés. No estamos hablando de este día de Pentecostés. El día de Pentecostés, que también era llamado el 50º, ¿no? Hablando de las 7 semanas, ¿no? Las semanas de los primeros frutos, dice, también era así llamado el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. No lo podemos ver ahí en Levítico 23, si gusta anotarlo, no vamos a ir. Levítico 23, 15 y 16, ¿no? O sea, venían a ofrecer las primicias de lo suyo, de su trabajo, de los animales, de lo que en ellos trabajaban, ¿no? Ya vemos ahí en los tiempos del Señor Jesús que Él limpiaba el templo porque había muchos ahí, muchos gandallas haciendo cambios tramposos de dinero y de animales, etcétera, ¿no? Y no dejaban, entonces se perdía la esencia de la adoración a Dios. Bueno, venían y escucharon, ¿no? Escucharon de muchos países. Es como, hermanos, si aquí hubiera una fiesta, el aniversario, vamos a ponerlo así, no el aniversario. No estoy haciendo una comparación con el día de Pentecostés, por favor, no nos vayamos a confundir, ¿no? Pero un día de aniversario en el cual invitamos a muchas personas, vienen personas de allá, de acá, de todos lados, y de repente empieza a predicar el pastor, el invitado, quien fuera, y el Espíritu de Dios obra en las personas aquí, y empiezan las personas a creer por la palabra predicada, ¿sí? Y vienen no solamente de aquí de Irapuato, sino dice que son de varias naciones, lejos, ¿sí? Lejos, lugares lejanos, donde no podían regresarse así en coche como lo hacemos hoy, no que de aquí a Aguascalientes hacemos 2 horas, 2 horas y media, no, que de aquí a Querétaro se hace 1 hora y media, 1 hora 10 si maneja el hermano Omar, ¿no? Pero, hermanos, no era de esa manera, ¿verdad? O sea, no podían regresarse y estaban ahí, no era su casa, estaban de visita, ¿sí? Pero creyeron y querían seguir aprendiendo y amaban estar ahí con los hermanos. Es algo maravilloso. No era su casa, ¿no? Oyeron la palabra, la recibieron, fueron salvos, bautizados, ingresados a la iglesia, ¿sí? ¿Cómo iban a sobrevivir, hermanos? O sea, imagínense, ¿qué diríamos, no? Aquí es momento de voltear las cámaras hacia nuestro propio corazón y decir, ¿qué pasaría si vinieran, no sé, personas de tal y tal lugar y de todos lados y no hay de comer y yo traigo lo de mi quincena aquí y el hermano también, pero híjole, no tenemos, son miles de personas, ¿sí? Estaría en el corazón de cada uno de nosotros, por supuesto, ¿verdad? Ahorita vengo, voy a vender mi casa y regreso. Sí, ¿verdad? Estaría así. Conocemos que somos muy generosos todos nosotros, que fácilmente depositamos más que el diezmo, que ya no es válido, ¿verdad? En la urna vamos a tener que comprar una más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy siendo un poco sarcástico, ¿verdad? Pero, hermanos, el asunto es que en ese momento el Espíritu de Dios había obrado también en las personas que estaban allí en Jerusalén. Y vendieron sus casas y vendían sus posesiones y daban a los que están, dice, tenían todas las cosas en común, porque no tenían trabajo ni casa, ¿no? Querían saber más, disfrutaban la coinonía unos y otros. No había pesar en dar, ¿sí? Por eso los hermanos de Jerusalén se compartían sus bienes con ellos, ¿no? Y vendían todo. No era un caso muy extraordinario, ¿sí? Si llegara a pasar un avivamiento tal, seguramente Dios iba a proveer los medios para ello, ¿sí? O sea, los hermanos, probablemente los que somos muy codos, íbamos a ir a vender nuestro coche o nuestro algo y a ayudar a los hermanos que estuvieran aquí, ¿sí? Porque es un caso extraordinario, pero por favor ponga atención, no es algo que pase comúnmente en la iglesia.
personas se confunden y vienen a las iglesias a pedir ayudas, ¿sí? Y hemos sabido de casos, aquí ha habido casos, hermanos, lamentables, ¿no? Cuando ven que la persona, oiga, es que yo vengo aquí a pedir ayuda, claro que sí, yo le doy trabajo, lo vaya a ayudar allá fuera de mi casa, hermano, y le pago por su salario, ¿no? Incluso hasta un poco más, si puedo hacerlo. No, eso no es ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que quieres entonces? ¿Quieres vivir de la iglesia? ¿No? Entonces eso no es correcto. No es correcto, no es algo común que pase eso en la iglesia, ¿no? El apóstol Pablo nos da el mandamiento ahí en 2 Tesalonicenses 3:10, 3:8 y 3:10, ¿no? El ejemplo y el mandamiento. En 3:8 dice que ellos no comían el pan de balde de nadie, sino que se esforzaron y trabajaron con sus manos. ¿Sí? ¿Para qué? Para no serles gravosos, ¿no? Y en el 3:10 ahí de 2 Tesalonicenses habla el apóstol Pablo, ¿no? Afirmando su ejemplo y dice, por eso les decimos que el que no trabaja, que no coma, ¿no? La iglesia no está para mantener flojos, pues ese es el asunto, así. Entonces, ahí en el versículo 46, por favor. Dice, hermanos, que repartía, ¿no? Todo según la necesidad de cada uno, y ahí en el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. En el templo no está hablando acerca de un templo evangélico, ¿no? Del que hablamos ahorita, sino que estaba hablando de aquellos llamados templos, ¿no? Del templo judío, ahí en el templo de Jerusalén, ahí había enemigos judíos ahí, fariseos. Pero muchos de estos fariseos, ¿no? Algunos comentaristas dicen eso, les gustaba el debate, ¿no? Les gustaba ahí estar y les permitían estar a todas estas personas ahí, escuchando, ¿no? Qué es lo que tenían que decir. ¿Sí? Y todo, imagínense 3,000 personas ahí metidos todos, escuchando la palabra, predicándose, predicando los maestros y los pastores, que eran en ese momento ya los apóstoles, que tuvieron que tomar el rol de los pastores, les fue asignado así por Dios, ¿sí? De cuidar, de sobrever, ¿no? Ya vimos ahí los obispos, de ser consejeros, de hablar con ellos y de predicarles la palabra, ¿no? Entonces, vamos un poquito rápido, hermanos, para entrar un poquito más rápido ahí en el tema, ¿no? Bueno, cuando somos creyentes nuevos, ¿sí? Cuando somos creyentes nuevos, hay un cambio radical en las personas. Hay un cambio radical. ¿Sí? 2 Corintios 5:17, por favor. Sin perder ahí el libro de los Hechos. Allá 2 Corintios 5. Nos dice la Escritura en el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, no hablando del interior del creyente. Si el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva naturaleza, nuevos deseos, nuevo rumbo en nuestras vidas. Si ibas a algún lugar de perdición, ahora ya no asistes a estos lugares, vas a otros, buscas el bien de las personas, buscas predicarles el evangelio, te apartas del pecado, no nos apartamos del pecado. Este es el cambio, ¿no? Este es un cambio radical en las personas, ¿sí? Naturaleza, deseos y rumbo en nuestras vidas, ¿sí? Sin embargo, seguimos siendo creyentes nuevos, no podemos saber todo al instante. Sí, tenemos que aprender, algunos que no sabían absolutamente nada, tenemos que reaprender otros, ¿sí? Que venimos de iglesias donde fuimos mal enseñados, mal adoctrinados, mal discipulados, mal dirigidos, ¿sí? Tenemos que reaprender, ¿sí? Dice ahí en el lenguaje de la educación, desaprender y luego volver a aprender, ¿verdad? Reaprender, quitar las viejas ideas, ¿sí? Somos niños, de todos modos, algunos que pudiéramos haber venido de alguna iglesia donde se enseñaba la sana doctrina o aprendido la sana doctrina por otros medios y pensar que sabemos mucho, ¿verdad? Y puede ser que así sea, hermanos, puede ser que así sea.
pero necesitamos reafirmar no solamente unas doctrinas que son avanzadas, ¿no? Sino todas las doctrinas, todas ellas son importantes, son básicas para nuestro caminar cristiano, ¿sí? Entonces, seguimos siendo niños en la fe, siendo orgullosos, ¿sí? Débiles, flacos, porque apenas estamos aprendiendo, ¿sí? Y esto causa que muchos creyentes nuevos, también creyentes viejos, ¿verdad? Pero más creyentes nuevos, ¿no? Caigan. Así le pasa a un creyente nuevo, ¿no? Cae muchas veces. Aquí el asunto es que si es creyente, entonces no va a estar contento en el pecado, ¿no? Cuando cae, ¿qué sucede, hermanos? Cuando un creyente cae, no puede estar contento. Se levanta el justo, ¿no? Lo levanta el poder del Espíritu de Dios, se arrepiente. Sin embargo, el inconverso cuando cae en pecado, está contento. El inconverso, el incrédulo, cuando cae en pecado está contento. No hay una conciencia despierta que lo redarguya, que le diga, estás mal, pregunta, acércate a Dios, acércate a la Escritura. Sí, para que veas en qué estás. Estoy bien aquí, no lo deseamos de los pecados escondidos, no los pecados predilectos ahí, acurrucados en el seno de cada uno de nosotros. Entonces, está contento. Es esta gran diferencia entre el justo, entre el creyente, ¿no? Y el incrédulo, ¿sí? Por el poder del Espíritu de Dios, el creyente no puede estar a gusto en el pecado, no va a estar en el pecado, se va a levantar, se va a arrepentir, ¿sí? Bueno, entonces imagínense, ahora regresamos al contexto de lo que estamos hablando. Una iglesia de 3,000. Hermanos, aquí éramos un poquito más de 100 entre miembros y congregantes, ¿sí? Y no nos podíamos poner de acuerdo a veces en algunas cosas. O sea, imagínense 3,000 personas. 3,000 personas tenía que haber, ¿no? Una gran variedad de madurez. Ahí está, unos inmaduros, otros ya maduros, ¿sí? Y gracias a esta variedad, ¿sí? de madurez, llegamos al punto número 5, ¿no? Que nos habla acerca de las batallas por esta inmadurez, ¿sí? Llegamos a estas batallas. Bueno, hay luchas. Romanos 7 nos habla de las luchas, ¿sí? La Escritura, todas las cartas de Pablo nos habla de las luchas de los creyentes. Incluso aquí el libro de los Hechos, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Luchas, desacuerdos. Algunos tendrían, como dijimos, motivos equivocados para venir, ¿sí? No, pues es que tengo que ir a alguna iglesia, y pues aquí va mi esposo, aquí va mi esposa, aquí van mis papás, pues aquí voy. Aquí venía antes, aquí, no sé, motivos equivocados, ¿no? Pero motivos que nosotros no podemos ver. Eso se tiene que escudriñar cada uno y saber si están los motivos correctos o equivocados. Pedirle a Dios sabiduría para ello, ¿sí? Algunos otros errarían en el camino, ¿no? Por el orgullo, por un pecado no mortificado. 5, por favor, de Hechos, ahí capítulo 5. Acompáñenme ahí, por favor, vaya. 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, dice, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solamente una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ya también conocemos esta historia, ¿no? Ananías y Zafira, ¿sí? Creyentes que vendieron su casa y dieron solamente una parte a la iglesia. Le pusieron a los pies de los apóstoles. ¿Qué vemos nosotros aquí, hermanos? ¿Que es malo tener mucho dinero y dar una parte de ese dinero? No, eso no es lo que sucedió aquí. Después nos dice el apóstol, ¿verdad? Lucas ahí nos dice que fue el hecho de haber mentido al Espíritu de Dios. No está registrado ahí por Lucas, ¿sí? Dijo Pedro a Ananías, dice, ¿por qué llenó, dice, Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, sustrajeses del precio de la heredad?
y ahí le da la explicación. Era tuya si la retenías, ¿no? No se te quedaba a ti, no estaba en tu poder si la vendías, o sea, el dinero. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿no? Y este es un buen texto también para aquellos que nos hemos topado con alguna persona que dice que el Espíritu de Dios no es Dios, que es una fuerza, ¿no?, de Dios. Ahí en el versículo 3 dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Y luego el 4 dice, no has mentido a los hombres, dice, sino que has mentido ¿a quién? A Dios. Has mentido a Dios. Entonces, bueno, seguimos adelante, hermanos. Una iglesia tan grande y sale también algunas cosas a la luz como estas de Ananías y Zafira, ¿no? Lo vendió de su propia voluntad, era su decisión hacerlo, ¿no? Pero bueno, esto se puso en el corazón de Ananías y de Zafira y Dios los mató. ¿Los mató? No nos vamos a meter en el asunto más de Ananías y Zafira. Es simplemente para que salga a la luz que aún esta iglesia en Jerusalén, ¿sí?, salen estas cosas y nos hace ver, ¿sí?, de una manera directa a nosotros, muchos años después, ¿no?, 2000 años después, ¿sí?, que no hay una iglesia perfecta, no hay justificación para el error. Aquí están las normas, las reglas, ¿no?, la práctica, aquí está para nosotros, no hay justificación. Sin embargo, no hay iglesias perfectas, ahí está el error. Y Dios trae este tipo de disciplina a las personas, ¿no? Dice, vino gran temor sobre la iglesia después de esto. Sí. Era la gran iglesia de Jerusalén, donde había bajado el Espíritu de Dios, donde se había hablado en lenguas, donde había 3,000 convertidos. Entonces no debemos sorprendernos, ¿no?, que haya inmaduros, que haya hipocresía y que haya personas falsas en nuestras iglesias. Así es. Vamos a ver ahí en el 6, por favor, ahí adelantito, 6:1. Nos dice la Escritura, en aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, o sea, ya no fueron 3,120 o 3,000 y algo, ¿no? 3,200. Creció el número, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, ¿sí?, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Será acaso algo así como racismo en la iglesia? Algo así como hacer distinción de personas, acepción de personas, ¿sí? No dice, hermanos, que fueran hermanos infieles. O sea, dice que hubo discusión porque no era equitativa la repartición, ¿sí? No era equitativo. Entonces hubo ahí disensión entre los griegos, ¿no?, y los hebreos. Y bueno, ¿qué nos indica entonces? Que había batallas, que había problemas. Y dice entonces, hubo murmuración, también murmuración. ¿Sí? Debemos de tener mucho cuidado con todo este asunto de la murmuración. No es nuestro tema, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Murmuración, hablaban a escondidas unos de otros, ¿sí?, sin haber confrontado a las personas directamente, como nos marca Mateo 18, ¿no? Así. ¿Sí? Como después nos marca el apóstol Pablo ahí en sus epístolas de cómo hay que ejercer la disciplina, ¿no? Si es algo que no se puede tratar en Mateo 18, pecados escandalosos, ¿sí?, o desacuerdos doctrinales, simple y sencillamente no se trataban y se murmuraban, ¿no? Y bueno, pues se enteraron unos que murmuraban los otros, chocaron y resultó a bien, ¿no? Dios llevó a bien estas cosas, pero no siempre es así. Nosotros estamos más que advertidos por la Escritura que no debemos de tener murmuración, ¿sí?, que no debe haber desacuerdos entre nosotros, que debemos de arreglar todas las cosas de frente. Así es que por favor, hermanos, es un llamado para mí, ¿sí?, y para ustedes también, ¿sí?, para todos nosotros. Debemos de tratar las cosas de frente.
Ya nos ha comentado también nuestro pastor, o sea, debemos de tratarnos las cosas. Y lo vimos ahorita en el asunto de la cena del Señor. ¿Vamos a venir a la cena indignamente? No, ¿verdad? Tenemos que tratarlos, tratar nuestros pecados, tratar nuestros problemas unos con otros. Deje su ofrenda, dice, sobre el altar y vaya, reconcíliese con su hermano. Había orgullo, racismo y murmuración. ¿Qué más había, hermanos? Muchos problemas, ¿no? Las luchas en las iglesias. Seguimos en este tema. Capítulo 8, por favor. Solo el versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte, ¿no? De Esteban, estaban apedreando ahí. Dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia, que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Hubo gran persecución de la iglesia de Jerusalén. Y todos fueron, dice, esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Todos fueron dispersos, menos los apóstoles. Y aquí hay un debate, si es que no se quisieron ir y se escondieron, o fue porque fueron valientes y quisieron apoyar a más hermanos, ¿no? Haciéndose firmes en la iglesia. No lo dice, simple y sencillamente dice que todos fueron dispersos. Fueron dispersos, dice, por las tierras de Judea y de Samaria, menos ellos, no menos los apóstoles. Ya habían pasado desde el día de Pentecostés, hermanos. Hay algunos registros ahí. No eran días, ni eran siquiera semanas o meses. Habían pasado años. Años. Había un mandamiento del Señor. Ya los leímos también en Mateo 28. ¿Qué dice, no? Lucas 28. Hechos 1, 8. ¿No? Si quieren anotar los textos ahí, lo repetimos. Mateo 28, Lucas 28, Hechos 1, 8, Juan 20. En todos estos textos hay mandamiento para la iglesia. ¿Le suena? Es ir y predicar a las naciones el evangelio. ¿Dónde dice que estaban? En Jerusalén. 2 años en Jerusalén. No habían ido a predicar el evangelio a las naciones. ¿Sí? Dios mandó naciones a Jerusalén. Después, establecido todo lo que ya estamos viendo, ellos no iban. No iban. Y aquí entra así como una sospecha de nuestra parte, ¿no? De que Dios manda tribulación y angustia a su iglesia cuando su iglesia no está obedeciendo. ¿Para qué? Para que obedezca a la fuerza. Hijo mío, necesito que todas las mañanas tiendas tu cama antes de salir de casa. No la tiendo. ¿Sí? Hijo, por tu bien, para que tu costumbre, tus hábitos, necesitas hacer esto, limpiar tu cuarto, barrer, tender tu cama antes de salir. No la tiendo. ¿Y qué va a hacer papá? ¿Qué va a hacer mamá? Va a decir, venga, si la atiendes, porque te estoy diciendo que la debes de tender, y va a sacar la de chocolate, ¿verdad? Si usted es de chocolate, y tiene que aprender el joven, el muchacho, a tender su cama, a obedecer. Algo similar es una sospecha, ¿no? No es algo que diga explícito la Escritura. Sin embargo, nosotros vemos que no habían salido y que Dios mandó persecución. Hubo gran persecución contra la iglesia y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. A veces en nuestros trabajos no nos atrevemos a predicar el evangelio. A veces con nuestros vecinos no nos atrevemos a predicar el evangelio. ¿Sí? A veces estamos rodeados de idolatría en nuestro hogar. Es un ejemplo, ¿verdad? Y de repente sucede que empiezan a adornar de azul y blanco de este lado y de azul y blanco del otro lado y allá enfrente de azul y blanco, y se acerca por ahí cierto día 12 de cierto mes de diciembre, ¿no? Y todo está arreglado y ya hasta que estás ahí rodeado de idolatría y rodeado de todo, ¿no? Y van y te tocan. Bueno, ¿usted qué no va a arreglar su casa? ¿Qué no ve que va a pasar? ¿No va a arreglar? ¿Sí?
Dios le manda para que le predique. ¿Sí? Y usted no es un idólatra en las palabras del Nuevo Testamento, ¿verdad? No debemos de adorar ídolos. Nosotros sabemos que hay que adorar a Dios, etcétera, ¿no? Pero hasta que está como acorralado, hasta que ya no puede aguantar más, entonces empieza a predicar el Evangelio. Aquí sucedió esto. Sucedió eso, ¿verdad? Fueron a predicar a otros lados, se expandió el reino de Dios a través de estos hermanos que fueron dispersos. Así pasó. Ahora, Pedro predicó a su nación, ¿no? Ya habíamos dicho, le fue mandada a su nación a él a predicarle, pero vemos en el capítulo 10, vamos avanzando tantito ahí, el capítulo 10, por favor, Pedro y Cornelio, ¿verdad? No lo vamos a leer, simple y sencillamente, ya conocemos la historia. Pedro predicó a Cornelio dándole las primicias de los gentiles. Así fue. Dios le dio las primicias de los gentiles a él. ¿Cómo se las dio? Le dijo: Pedro, tienes que ir a predicar el Evangelio de las naciones. ¿Y qué cree que pasó? Pedro no fue a predicar el Evangelio de las naciones. Dice antes que fue Dios quien habló directamente a Cornelio. Le habló a Cornelio y le dijo: ve a buscar a Pedro ahí a la casa tal. Le dio todas las indicaciones. Dice: hazlo venir. En el ínter que iban los sirvientes, ¿no?, de Cornelio, Dios le habló a Pedro. Ya conocemos la historia, bajo el lienzo con los animales inmundos. Pedro dice: mata y come. No, Señor. 3 veces, si no me equivoco. ¿Sí? Mata y come. Sí, hasta que Pedro entendió y llegaron las personas y le dijeron: oye, fuimos enviados de Cornelio, el varón Cornelio que está allá fue enviado por el Señor, que te lleváramos, ¿no? Y solamente de esta manera fue Pedro, si no entendiendo desde el mandamiento, ¿no?, de Cristo de ir a todas las naciones a predicar el Evangelio, ¿no?, a todas las personas. Habló Cornelio, pero fue traído, casi podemos decirlo así, a la fuerza por el Señor. Por último, hermanos, allá adelante, por favor, en Hechos 15. Estamos viendo las aparentes desobediencias de la iglesia de Jerusalén. Hechos 15. Quiero llamar su atención al tiempo, primeramente. Más o menos estamos alrededor del año 50 después de Cristo cuando pasó esto, el concilio. ¿Sí? Dice 15:1. Entonces algunos, dice, que venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé, dice, estuviesen en una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso, dice, que subiesen Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar la cuestión. El año 50, hermanos. Aproximadamente 20 años después. Y la iglesia de Jerusalén, 20 años después, estaba viendo cómo iba a tratar el asunto de los gentiles. 20 años. Nosotros vemos que Pablo y Bernabé predicaban antes que eso, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver ahorita, pero estamos hablando de la iglesia de Jerusalén. Pablo y Bernabé no fueron enviados por la iglesia de Jerusalén hasta el momento. Después de eso ya enviaron la iglesia de Jerusalén. Por fin mandó sus primeros misioneros, que eran unos que ya estaban haciendo la labor de misioneros, ¿no? Pablo y Bernabé. Pero fueron enviados Pablo y Bernabé por otra iglesia, por una iglesia más pequeña, por una iglesia sin tantos recursos como la iglesia de Jerusalén, sin tantas personas, ¿sí? Por la iglesia de Antioquía. Esa era la iglesia, ¿verdad? No tenía tantos recursos ni tanta gente. Bueno, no mandaban misioneros tampoco, ¿verdad? Podemos entrar en el asunto de predicar en las calles, ¿no? Como ya lo tocamos, predicar a nuestros vecinos en nuestros trabajos, ir específicamente a algún lugar, ¿sí? Pero aquí la iglesia nos dice esto: no habían mandado misioneros, la iglesia de Jerusalén. Efesios 4:17, por favor, otra de las iglesias, ¿no?, estaban mal.
no en todo, pero quiero que lea ahí 4:17 conmigo. Esto pues digo, ¿no? Hablando de la nueva vida en Cristo, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué les dice esto el apóstol Pablo? Es una advertencia, porque así andaban, dirigiendo sus pasos hacia esto otra vez, ¿no? Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, dice, toda clase de impureza. Sabemos que las iglesias se desviaron, muchas iglesias se desviaron en este asunto, ¿no? Impurezas sexuales, impurezas, ¿no? En cuanto a la doctrina de la iglesia. Entonces, les da muchas indicaciones ahí en Efesios 4, ¿sí? Versículo 24, por ejemplo, ¿no? Todo el capítulo 4 nos habla de esto. El 24 dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, ¿sí? Renovados en el 23, dice, en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Airaos, pero no pequéis, porque todas estas cosas sabían. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba ya no robe, ¿sí? Ya no hurte más, trabaje. Todas estas cosas no estaban en las iglesias. Y oh sorpresa, cuando volteamos a ver nuestra iglesia, también aquí hay algunas de estas cosas, ¿verdad? Y las advertencias siguen en la Escritura. Las advertencias nos siguen diciendo, cuidado, ¿no? Con estas cosas. Y es la lucha contra el pecado. Pablo nos enseña que estas cosas no debieran de estar ahí en los creyentes. No deberían de estar aquí. No deberían estar en ninguna iglesia del Señor. Deberíamos de luchar más fuertemente en contra de todos estos pecados. Pero aquí están. Aquí hay. ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Qué es la iglesia? Sí dice la Escritura que es columna y baluarte de la verdad, ¿no? El templo del Dios vivo. Nosotros vemos en una iglesia, por la gracia de Dios, un grupo de pecadores salvados. Eso es lo que vemos en la iglesia. Somos un grupo de pecadores salvados por gracia y en santificación. Y en ninguna manera esto es un pretexto para ir y pecar. En ninguna manera. Somos salvados por gracia y esta gracia debe llevarnos al arrepentimiento y a la mejora de nuestras vidas. Ahora, hermanos, viendo todos estos errores, no viendo que así fue la iglesia de Jerusalén, bendecida con tantos milagros, ¿sí? Algunas características de estos nuevos creyentes, que había diversidad y esta diversidad traía diversidad de culturas y diversidad también de madurez. Todo esto trajo a la iglesia todas estas luchas, ¿sí? Y esto nos lleva entonces a algunos comentarios finales, ¿no? Esto primeramente es para consuelo de la iglesia, para consuelo de la iglesia. No un consuelo errado, no un consuelo errado en que digan, bueno, si aquellos eran así, pues bueno, ya nos sentimos un poquito mejor, podemos seguir haciendo esto. No, hermanos, no. El asunto es que estas iglesias eran así y además el Señor nos da en la Escritura la solución y el camino para que estas cosas no sucedan en las iglesias. Es un consuelo al vernos nosotros equivocados, errados, que podemos nosotros en la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu de Dios enderezar el camino de una iglesia, de nuestras vidas primeramente y de la iglesia, ¿sí? Ahora, las palabras de Pedro ahí en el versículo 15 del capítulo 2, ahí donde comenzamos. Empezamos leyendo ahí el 2:15. Estoy en Efesios, disculpen. Pedro les predicó el Evangelio a todas estas personas, ¿no?
Debemos de tener nosotros siempre en mente que aunque las iglesias son imperfectas, aunque vemos al mismo Pedro que era imperfecto, y ya hemos también visto algunos detalles acerca de la vida de Pedro, estas palabras que da Pedro ahí a los judíos, ¿no?, son para hacer reflexionar a cualquier incrédulo que nos acompañe hoy, que nos vea hoy. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Así como los judíos presentes en aquel día de Pentecostés se burlaban, ¿se acuerdan, no? Decían, mira, estos están borrachos, llenos de mosto. ¿Sí? Muchos hijos se avergüenzan de sus padres. ¿Por qué? Porque en algunos lugares pudieran llamarles, mira, ese que fanático, es un fanático, ¿no? Mira, esos no saben otra cosa más que la Biblia. Les dices algo y sacan la Biblia por aquí. Les dices de los hijos, sacan la Biblia por acá. Les dices de los viajes, sale la Biblia por otro lado. No, esos cuates no saben vivir la vida, ¿no? Y muchos hijos se avergüenzan. Podríamos decir que muchas esposas de varones creyentes o al revés también se avergüenzan. Son fanáticos. Así también, ¿no?, los simpatizantes, los compañeros de trabajo, las familias, los vecinos. Hoy les podemos decir esto: pues observe con diligencia la Escritura y compárela con su vida. Observe con diligencia el sermón de Pedro, el sermón de Pablo en el 17 de Hechos también, ¿no?, donde habla acerca de la creación. Aquí a los que ya sabían de la Escritura, como lo pueden ser aquellos jóvenes o adultos que han crecido en las iglesias con sus papás creyentes, o aquellos que han estado mucho tiempo en las iglesias y que no se deciden, que no dan el paso hacia adelante, que no piden a Dios el convencimiento total para que sus vidas sean cambiadas. Considérelo. Considera a su Creador, como dice el apóstol Pedro, como soberano, que tiene potestad en este mundo, sí, y sobre su vida también. Y considerar, ¿no?, que al pecar contra Dios se hace parte como aquellos que mataron al Señor. Y rogamos que por la gracia de Dios venga a usted, así como vino a nosotros, el convencimiento, y podamos preguntar, así como le preguntaron a él, como le preguntaron a Pedro. Dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese. Arrepentíos. No es la respuesta. ¿No sería prudente y urgente, hermanos, que, ver el cumplimiento de la profecía de Joel, de la que también nos habla el apóstol ahí, el apóstol Pedro? Y no abrazar los versículos 21 y 38 que dicen, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y 38, Pedro les contestó, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sería insensato si usted ha visto esto en su vida y no va y ruega a Dios y le invoca a Él y se abraza y pide a Él, ¿no?, que perdone sus pecados a través del sacrificio vicario de Cristo. La Escritura está llena de deberes. Hablo ahora a los creyentes. ¿Sí? Llena de deberes para el creyente, y podemos pensar tan solo, hermanos, un momento, ¿cómo actúo, ¿no? Como preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo actuamos con el hermano que me ha ofendido? ¿Cómo debo de actuar en tal o cual circunstancia? ¿Sí? Decimos que Pablo nos llena de doctrina, que el apóstol Pedro nos llena de doctrina, Santiago nos llena de doctrina. Nuestro Señor Jesús nos da el sermón del monte para vivir una vida piadosa.
Pero al decir cómo actuamos, al preguntar lo mismo que decía nuestro hermano en la clase dominical, no es solamente saber la doctrina. ¿Sabes la doctrina de la gracia? Qué bueno, es bueno. ¿Sabes la doctrina de la disciplina? ¿Sabes la doctrina de la iglesia? ¿Sabes cómo es Dios? ¿Qué carácter tiene? ¿Cómo va a actuar contigo? Bueno, eso es lo que predicamos. Hermanos, hay que actuar la doctrina, hay que vivir la doctrina así. Hay que vivirla, la doctrina aprendida. Es esencial, ¿no? Comprender que el crecimiento espiritual de una persona y de una iglesia, ¿sí?, depende en gran manera de la práctica de las doctrinas que aprendemos aquí. Si no practicas las enseñanzas, para que no se tropiece con la palabra doctrina y doctrina y doctrina, ¿no? Si no practicas las enseñanzas, hermano, pudiera llegar a ser como el proverbio que nos dice Pablo acerca del amor, ¿no?, que seríamos como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hay que practicar la doctrina. No todos pensamos igual. Si no tenemos la misma madurez, unos son más maduros que otros, somos menos maduros, otros muy inmaduros, los mismos recursos, la misma cultura, las mismas costumbres. Pero hermanos, sí que tenemos la misma fe, cantábamos ahorita, ¿no? Andando en rumbos diferentes, unos en unos vicios, otros en otros vicios, otros en orgullo, otros en otros pecados, en fornicaciones, en adulterios, otros más moralistas, en busca solamente del dinero. Todas estas cosas están ahí. Andábamos en rumbos diferentes, pero hoy sí, nuestro Salvador nos ha unido con Él y nos ha dado ejemplo, un ejemplo de amor incondicional para su iglesia, un ejemplo de amor incondicional para su esposa, para que entre nosotros nos portemos como Él se portó con nosotros. Imitarle, hermanos, imitarle. Así nuestra comunión como hermanos crecerá. Preocuparnos los unos por los otros, llevar las cargas los unos de los otros, no mentirnos los unos a los otros, no todo el capítulo de Efesios 4. No enojarnos con nuestro hermano. Solamente de esta manera, hermanos, una iglesia puede ser una luz que resplandece en las tinieblas. Si no, imagínense, sería como guardar, ¿no?, la lámpara debajo de la cama. Vamos a hablar más específicamente de la iglesia de La Calera. ¿De qué nos sirve tener un edificio como este si no practicamos las doctrinas que hemos aprendido? ¿De qué nos sirve tener toda esa enseñanza si no practicamos las doctrinas? Y no me estoy refiriendo a alguien en específico, hermanos. Espero que se entienda esto. Es para mí y para todos ustedes también. Debemos de practicarlas y pedirle a Dios que nos ayude y que nos persevere en oración, que nos persevere también, ¿sí?, en estar unánimes en la doctrina, en todas estas cosas, comunión, en el partimiento del pan. Y por último, la iglesia de Antioquía, de la que hablábamos, ¿no?, que fue la que envió al apóstol Pablo y a Bernabé, debe ser para nosotros un ejemplo de esto, ¿sí? Hoy y hace tiempo ya no nos lamentábamos de la pérdida de algunos hermanos, de la salida de otros. Son pruebas que Dios manda a su iglesia. Y de ser, bueno, ahorita ya no se oye tan grande el asunto, ¿verdad? Después de haber visto que 3,200 miembros, nosotros éramos 30.
Y poco a poco el Señor ha sacudido a su iglesia, ha limpiado la iglesia, ¿sí? Ya somos la mitad. Las personas que nos escuchan deben de ver también estas cosas. Porque muchos pudieron haber pensado, híjole, ya éramos quién sabe cuántos y ahorita ya se fueron, yo también me tengo que ir. Vámonos a ver, a buscar donde haya que se vea el poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios se ve en la palabra del Señor, hermanos. No en los números. Esta iglesia de Antioquía nos da ejemplo de esto. Era una iglesia pequeña, con necesidades, pero con un testimonio grande al obedecer a Dios, ¿no? Predicaban al mundo el Evangelio. Y de ahí, de esa iglesia, ¿no?, también fue enviado el apóstol que predicó a casi toda aquella parte del mundo. No es el número ni los recursos, porque Dios no necesita nuestras fuerzas ni nuestro dinero. Él se gloría en la debilidad, se gloría en nuestras necesidades. ¿Sí? Y lo que determina la fidelidad y que una iglesia brille no es lo grande del edificio, ni es cuántos ventiladores tengan, ni cuántas sillas cómodas, ni ninguna de estas cosas. Es la obediencia la que determina cuánto va a brillar. Es el aceite que se le pone a la lámpara, la fidelidad de los creyentes. Entonces es un llamado, hermanos, a tomar decisiones determinadas en cuanto a su vida como creyente, mi vida como creyentes. Es nuestro amor por Cristo lo que nos llevará a ser una iglesia obediente y una iglesia que pueda ser sal y luz, que pueda ser sal y luz a las naciones. Hermanos, gracias por su paciencia. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has mostrado otra vez en tu palabra que tanto las iglesias que existían en aquella época gloriosa de los apóstoles hasta hoy, no hay iglesia perfecta, Padre. Te rogamos que pongas en el corazón de cada uno de nosotros buscar la perfección, no para gloriarnos a nosotros, Señor, sino por el amor que tenemos, por nuestra salvación que nos has dado. Ayúdanos a escudriñar nuestro corazón de una manera correcta, usando tu palabra, para llegar a la verdad de nuestro corazón y saber cuál es la necesidad de nuestra alma. Si necesitamos aún ser rescatados por tu poder, por tu gracia, o necesitamos ser afirmados e impulsados por tu Espíritu para vivir una vida piadosa. Te rogamos que tu palabra no vuelva vacía, Señor, y que todo esto que hemos hablado de la iglesia de Jerusalén y de otras iglesias, los deberes de ellas y el amor de ellas, sea practicado por esta iglesia en específico, Padre. Te damos una vez más gracias por todo lo que nos das. Te rogamos que nos ayudes a aprovechar cada recurso que pones en nuestras manos para procurar tu mandamiento, la extensión de tu reino. Por todo ello te damos gracias y alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.